Tenemos que tener en cuenta que antes de tratar al paciente diabético tenemos que tener en cuenta varias cosas. Muchas ya las sabemos, no todos somos iguales, los pacientes pues evidentemente tienen diferentes necesidades, pero hay que tener en cuenta muchas veces que no nos damos cuenta de que paciente diabético hoy por hoy hay un repertorio amplísimo de fármacos para tratar la diabetes y eso nos va a condicionar a la hora de decidir número de ingestas, tipo de hidratos de carbono que se ingieren, contenidos en la dieta, incluso hipoglucemias y cómo tratarlas, y eso sí que nos va a condicionar muchísimo. Aparte de eso, hay que entender otra cosa, y es que este paciente no es una persona que ha entrado en contacto por primera vez con el Sergas o con el sistema, sino que es un paciente que ya muchas veces ha ido a consultas, pues a lo mejor con endocrino, con enfermería a nivel hospitalario, a nivel primario, etcétera, etcétera, y ya saben lo que te tienen que decir. Es decir, ya saben lo que tú quieres escuchar, con lo cual hay que tener mucho cuidadito porque a veces pues escuchamos cosas que son estupendas y luego pues realmente el paciente ya sabe dónde tiene que hacer índice para que no le riñan. A mí a veces me vienen a consulta y me dicen, hey, vengo a que me riñas, directamente eso, y eso que no suelo ser muy malo, ¿vale? Por otro lado, aunque no son todos los pacientes iguales, sí que podríamos sacar unas pequeñas pautas que sí que homogeneizarían a los pacientes diabéticos. Por un lado, ¿vale? Todos los diabéticos se benefician de reducir grasas en la dieta, eso ya lo sabéis, evidentemente, ¿vale? A nivel colesteroles, a nivel peso, etcétera. Por otro lado, todos los pacientes se benefician de ingerir hidratos de carbono de lenta absorción, de índice glucémico bajo, tanto el diabético tipo 1 como el diabético tipo 2, con las excepciones de las hipoglucemias, evidentemente, porque nos permite hacer una mejor cobertura, tanto con un páncreas, digamos, en perfil bajo, como con una insulina. Por otro lado, los diabéticos también deben de hacer las ingestas proporcionadas al tratamiento que tenemos, porque muchas veces es, eres diabético, 6 comidas diarias. No necesariamente, depende del tratamiento. Y luego hay que tener cuidado con el tema de las dietas hiperproteicas. No las que están prescribiendo los facultativos, no las que prescribís los nutricionistas, sino que hoy en día, si os fijáis, vais a cualquier lineal de un supermercado y el espacio para los productos ricos en proteínas va creciendo. Yogures ricos en proteínas, barritas de proteínas, geles de proteínas, queso que tiene extra de proteínas, y hay que tener en cuenta que el paciente diabético, antes o después, en la mayoría de los casos va a tener un daño renal, y alguno de los que ya tendréis en consulta ya tiene un daño renal, con lo cual hay que tener en cuenta, ojo, que la gente se está aficionando bastante a esto. Incluso los pacientes diabéticos jóvenes, últimamente yo estoy notando una tendencia a los batidos proteicos para ganar masa muscular, porque lo del gimnasio 8 horas al día es un poquito más complejo. Bien. Una cosa importante, ¿vale? Esta gráfica la habréis visto muchísimas veces, es una gráfica del funcionamiento de las insulinas. No voy a hablar solo de las insulinas, pero hay poquito tiempo, ¿vale? Y tenéis que tener en cuenta dónde hace el pico de acción la insulina del paciente que tenéis delante en consulta. Yo es prácticamente lo primero que miro cuando viene un paciente, la mayoría de los que atiendo yo ahora mismo son con insulina, evidentemente, pero eso nos va a determinar el momento de las ingestas, nos va a determinar si tiene que hacer o no suplementos intermedios y nos va a determinar dónde es más probable que el paciente tenga hipoglucemias y cómo prevenir esas hipoglucemias o en el momento en que le den, qué es lo que va a tener a mano el paciente para echarse a la boca. Bien, visto un poquito más en pormenor, tenéis aquí una tabla en la que sí que ya referencia nombres de insulina, tipos de insulina, horas, picos de acción y momentos de inicio. La mayoría de los pacientes hoy en día están tratados con una insulina basal o una insulina lenta y unas insulinas ultra rápidas que se ponen pues entre 15 minutos, ¿vale? 20 antes de las ingestas, o deberían de ser así. ¿Por qué? Porque estas insulinas ultra rápidas, como son las 3 primeras que veis ahí, son insulinas que tardan ese tiempo en empezar a hacer efecto. Es decir, durante esos 15 minutos no hacen absolutamente nada, pero en cuanto ingerimos un alimento, ¡fum!, sube para arriba, y más si tiene un índice glucémico alto. Luego, el pico de acción de esas insulinas viene estando entre los 40 minutos y los 75, 90 minutos. Eso es estupendo porque el pico promedio de una ingesta, ¿vale?, si no comemos fritangas y demás, suele estar en torno a la hora, por lo tanto nos iría estupendo este tipo de insulina. Luego tenemos las insulinas de acción rápida, la regular que pone ahí debajo, es una insulina que ya se usa menos, pero todavía la vemos bastante en diabéticos tipo 2, en diabetes esteroideas, ¿vale? Y esta insulina es una insulina que tarda más tiempo que empezar, por eso hay que inyectársela media hora antes.
Vale, ¿y qué ocurre con esta insulina? Que el pico de acción lo produce a las 2 o 4 horas. ¿Eso qué implica? Que muchas veces el paciente puede tener una hipoglucemia a las 3 horas de haberse inyectado, porque su ingesta ya ha desaparecido, ya se ha absorbido y el pico de acción de la insulina todavía no ha llegado. Entonces, esto es importante a la hora de ver si le pongo un suplemento a este paciente. Algún paciente hará mucha actividad física por la mañana y se pondrá esta insulina y habrá que poner un suplemento religiosamente, y a lo mejor por la tarde está sentado viendo la tele toda la tarde y el pico tampoco le molesta tanto, y entonces a lo mejor no es necesario tanto suplemento, un suplemento tan calórico, tan intenso o tan rico en hidratos de carbono. Luego tenemos las insulinas de acción intermedia, que son insulinas que también se usan ahora bastante menos, pero se usan sobre todo en el tipo 2 en las mezclas. ¿Vale? Son insulinas que tardan 2 horas en empezar a hacer efecto y el pico de acción se produce a las 4-8 horas. ¿Qué me va a determinar a mí esta insulina? Que si un paciente, por ejemplo, desayuna a las 6 de la mañana y come a las 3, va a hacer una hipoglucemia antes de comer, posiblemente, no siempre, por ese pico de acción. Es decir, pero si ese paciente desayuna a las 8 y come a las 2, estupendo, el pico de acción me coincide con la ingesta del mediodía. Estupendo, lo estoy paliando ya directamente con una ingesta que el señor tenía programada. Vale, por otro lado tenemos las insulinas de acción lenta, que son insulinas, así a grandes rasgos, no vamos a profundizar a fondo, que duran 24 horas o más y son prácticamente planas. Lo vamos a dejar en el prácticamente planas, ¿vale? Excepto la insulina de Temir, que es una insulina que veréis muy poquito también, que aunque ahí dice que no tiene pico, sí que tiene más que un pico, una especie de meseta en torno a las 8 o 10 horas. ¿Vale? No es un pico tan marcado, entonces tenemos que tenerlo en cuenta también por si acaso hay un pequeño descenso ahí de glucemia en el paciente. Y lo que vais a ver mucho en tipo 2 son las mezclas. Con insulina humana, es decir, esa que hacía el pico entre 2 y 4 horas, o con insulina ultrarrápida, esa que hacía el pico entre 45 y 75 minutos. Y es muy importante cuál tenemos para ver si el paciente necesita hacer 3 ingestas diarias, 5, 6, si va a tener hipoglucemias o no. Bien, vamos a empezar con el paciente. Llega a la puerta y nos dice: yo es que me han dicho que la diabetes, con que no coma plátano, uvas, azúcar y miel, ya estoy salvado. Bien, este es uno de los mitos que veréis, o veréis otros mitos como lo de que la insulina te deja ciego, o como el que si como productos integrales pues ya se me cura la diabetes. Es decir, yo no tengo problema, yo me como medio kilo de pan todos los días, pero es integral y ya con eso vivo feliz. ¿Vale? Otros nos dirán, por ejemplo, que la fruta es muy sana y que pueden comer muchísima de ella. Yo recuerdo un paciente que venía por consulta y iba genial, un tipo 2 que iba genial, excepto en la temporada de las manzanas. Hasta que descubrí que, claro, tenía un campo de manzanas y se iba a dar un paseíto por allí debajo y una cosa llevaba a la otra y una manzana a la otra. Entonces, claro, se me iba para arriba. Entonces, lo primero es quitarle los mitos al paciente. No tenemos que abordar directamente al paciente a saco y ya en una sola sesión meternos a una dieta, sino que tenemos que primero ir quitando lo que va a generar rechazos y barreras en el paciente. Por otro lado, segundo paso, concienciar sobre la ingesta. Muchos pacientes no entienden por qué le sube el azúcar, por qué tienen la glucemia elevada. Entonces, esta es una paciente mía, diabética tipo 2, 68 años de edad, que llega a consulta y me dice: yo es que no entiendo por qué me ha reñido el endocrino, porque tengo la glicada en más de 9. En este caso era 9,8, es decir, en torno a unos 270 de media de glucosa diaria. Entonces, lo primero que yo hago es intentar hacerle ver los hidratos que toma, porque ella comía muy sano y no tomaba hidratos. Le pregunto la ingesta real que tiene, desayuna una taza de café con leche grande, 2 tostadas de pan, y un zumo de 2 naranjas. Bueno, entonces directamente lo que hago es sacar los sobrecitos de azúcar que tengo en un bote y le voy poniendo sobrecitos de azúcar encima de la mesa. Muy bien, pues mire, su desayuno actualmente son 11 sobres de azúcar. Ya me mira raro, pero bueno, seguimos hablando. Media mañana, taza de café con leche grande y 4 churritos, pero le pido al del bar que no les eche azúcar y son de los pequeñitos, de los que le quedan al final. A ojímetro, porque sabéis que los estudios dicen que erramos en nuestro ojo entre un 30 y un 50% de lo que contamos. Bien, a ojímetro, le echamos ahí otros 7 sobrecitos, 18 antes de comer ya. Muy bien. Siguiente paso, la comida, medio plato de macarrones, una ensalada pequeña y una manzana grande. Bueno, no hay rebozados, vamos tirando bien, Entonces, nada, nos vamos a la comida y ahí tenemos 10 sobrecitos de azúcar a mayores. Pensar que los sobrecitos estamos calculando sobre de 7-8 gramos, que son los sobres de cafetería actualmente.
Vale, entonces ya tenemos 28 sobres y todavía estamos a mediodía. Merienda, un yogur de sabores, 0%, no sabemos los hidratos que tenía, ¿vale? Y un trozo de queso con membrillo, pero natural, hecho en casa, ¿vale? De este que se le echa poquito azúcar. Si habéis hecho membrillo alguna vez, la mitad del peso del membrillo se le añaden azúcar. Bien. Entonces, nada, ahí seguimos sumando sobrecitos a su merienda, 5 sobrecitos más, y luego llegamos a la cena. En la cena, filete de pescado cocido, más una patata grande y 2 manzanas. Bien, se ve que estaban de oferta las manzanas ese día. Bien, entonces nada, le sumamos también los sobres de la cena. En total, en ese día, la señora se ha comido 41 sobres de azúcar. Claro, cuando ve la montaña, empieza a tener conciencia de por qué su glucemia está tan alta. Bien, eso luego yo se lo dejo meditar y ya la cito la semana siguiente, para que vaya viendo por dónde van a ir los tiros. Bien, tercer paso, enseñar lo básico. Lo primero es enseñar a diferenciar grasas. Muchas veces le dices al paciente, mire, es que está su glucemia alta. Ah, yo como sin grasa. Ya. Otra cosa importante, ¿vale? Es que yo como con fibra. Entonces va a ir usted muy bien al baño, va a retrasar su índice glucémico, pero si come la misma cantidad o más porque es con fibra, no está ganando nada. Cosas importantes también, diferenciar entre glucosa, hidratos de carbono y azúcar. Y otra cosa muy importante, si tienen insulina, es ¿cuánto se pincha usted? Ah, yo me pincho 8 en el desayuno, 10 en la comida y 8 en la cena. ¿Siempre? Sí. ¿Y usted come siempre los mismos hidratos en el desayuno, la comida y la cena? No. Entonces tendremos que hacerle entender que si como estos hidratos, tengo que ponerme la insulina más o menos homogénea a los hidratos. Si un día me va bien, al día siguiente no me va a ir mejor porque me haya comido el doble de hidratos. Bien, y ya lo ideal sería que aprendiera a ver cositas como esta etiqueta, que a mí me encantó y por eso os la pongo ahí. Es un producto que reconoceréis, que pone en 3 idiomas que no tiene azúcares, no pone hidratos, pone azúcares. Y si leéis en la tabla nutricional, vienen correctamente azúcares, 24 gramos. Ahí lo dejo. Paso cuarto, ¿vale? Alimentarse según su tratamiento. Bien, en este caso vamos a empezar por los antidiabéticos orales, ¿vale? Antidiabéticos orales que no producen hipoglucemia, ¿vale? Aquellos antidiabéticos que le ayudan al paciente a bajar los niveles hasta un punto, como es la metformina, la pioglitazona, los IDPP4, el fármaco del que hablábamos antes en la anterior mesa. Bien, estos fármacos no van a provocar hipoglucemias. ¿Cuántas ingestas diarias debo decirle al paciente que utilice? Lo habitual es darle pequeñas ingestas para repartir el contenido. Es decir, si va a hacer una dieta de 2.000 calorías, por ejemplo, ¿vale? Esas 2.000 calorías repartidas en 5 o 6 ingestas. Hará menos picos postprandiales de hiperglucemia y su páncreas perezosillo conseguirá paliarlo, ¿vale? Sin hacer unos desfases muy grandes. Esa es la idea. A mayores, evidentemente, bajo índice glucémico. A dos hipoglucemiantes prandiales, es decir, pastillas que producen hipoglucemia a las pocas horas de tomarlas y ahí se acaban, como por ejemplo la repaglinida. Bien, estos, ¿qué van a ocurrir? Van a hacer hipoglucemia después de comer, pero como el paciente acaba de comerlo, ¿vale? Lo que importa es que en las comidas en las que se le ponen estos fármacos sea donde tiene la mayor carga glucémica. ¿Es necesario hacer 6 comidas diarias? No estrictamente. Si va a hacer piscolabis porque ya los hacía en su estilo de vida, esos piscolabis bajos en hidratos porque no tiene ahí un fármaco que le potencie ese efecto. Sin embargo, cuando utilizamos antidiabéticos orales hipoglucemiantes no prandiales, es decir, de más largo plazo, como la glibenclamida, ahí sí que vamos a necesitar volver a meterle al paciente sus 5 o 6 comidas al día. ¿Por qué motivo? Porque van a estar haciendo hipoglucemia a veces a las 12 horas de haberse puesto su fármaco. Entonces, en el momento que se acaba su ingesta de la comida y empiezan a bajar, pueden llegar a hacer un bajón, una hipoglucemia. Nos pasamos a los inyectables de insulina. Insulinas de acción intermedia, lo que hablábamos antes, la de Temir y la NPH. Lo mismo, ¿cuándo tenía el pico? Tenía el pico de acción entre 4, 8 horas o un poquito más largo la de Temir. Tengamos eso en cuenta, es decir, horario de ingesta regular para que así me coincidan los picos en la siguiente comida sería ideal, ¿vale? Y si no, a mayores podemos ponerle algún suplemento intermedio. Insulinas bifásicas con rápida, es decir, con insulina humana, la que hacía la hipoglucemia o el efecto máximo entre 2 y 4 horas. Ahí es donde tenemos que incidir con los pequeños suplementos. Pero, ¿y si no se ponen una bifásica a todas las horas del día? A lo mejor solo se la ponen en la comida y en la cena. Pues entonces no necesita a lo mejor el suplemento de la mañana, dependiendo de lo que se ponga en el desayuno.
Insulinas bifásicas con ultra rápida. Hacía el pico de acción entre 45 minutos y 75, 90. Por lo tanto, no necesito meterle un suplemento. Si el paciente come hidratos de carbono entre medias, una de dos, o tiene pasada la insulina o va a necesitar que su páncreas trabaje o poner otra dosis de insulina. Insulina basal de más de 24 horas, que veréis muchos pacientes que solo llevan un pinchazo al día de una insulina, pues eso, completamente plana. Volvemos a lo mismo que hacíamos con los antidiabéticos no hipoglucemiantes. Si está bien ajustada, vale, dosis de hidratos de carbono de lenta absorción, repartidos 5 o 6 tomas al día, bien separaditos para mantener los niveles, y nos vale bien. Y luego la terapia bolobasal, que es una insulina basal, una insulina lenta, plana de 24 horas, y pequeños bolos rápidos en cada una de las comidas. ¿Cuántas veces tiene que comer? Depende cuántas veces se quiera pinchar. Es decir, si va a comer 3 veces al día, 3 inyecciones de ultra rápida. ¿Que quiere hacer una merienda? Van a ser 4. ¿Van a ser igual de grandes? No, en función de la cantidad de hidratos que tenga su ingesta y de la actividad. Bien, os vuelvo a poner la imagen para que veáis de nuevo cómo funcionaban los picos de las insulinas. Y lo último, ¿qué métodos le puedo proponer al paciente fáciles para alimentarse? Vale, el primero de ellos es el semáforo de los alimentos. ¿Vale? El segundo sería la técnica del plato, el tercero los intercambios de alimentos y el cuarto el cazo medidor. No me voy a meter hoy a contaje de raciones. El semáforo de los alimentos es muy básico, pero le encanta a los pacientes. Usted dígame qué puedo comer y qué no. Y ya con eso soy feliz. Entonces, te sirve para aquellos pacientes diabéticos tipo 2 que no esperas gran mejoría, que lo único que esperas es pues, que no tengan unos picos hiperglucémicos muy bestias y que al menos sean capaces de entender cómo funciona. Semáforo rojo, eso ni verlo en foto. Semáforo amarillo, medirse, es decir, pequeñas cantidades. Y semáforo verde, de ese puede comer mayor cantidad. Tener en cuenta que este semáforo vale para hidrato de carbono y así sui generis, porque ya veis que le recomienda, por ejemplo, el jamón. Bien, entonces hay que plantearse otras partes aparte de los hidratos de carbono. Pero bueno, si el paciente no puede llegar más allá, es una forma de tratarlo. La siguiente técnica es la técnica del plato. A mí me gusta bastante porque homogeniza los hidratos de carbono en la ingesta del paciente. Y el que va a lo mejor a dosis fijas de insulina le viene bien porque siempre come la misma o casi la misma cantidad de hidratos de carbono. Esta la conoceréis, es medio plato de verdura, preferiblemente verdura de hoja o verdura de gran tamaño porque es la que menor cantidad de hidratos tiene, me refiero a coliflor, brécol o a lechuga, por ejemplo. Y en la otra mitad del plato, una cuarta parte será la proteína y la otra cuarta parte serán los farináceos, las legumbres, los arroces, las pastas, las patatas. ¿Qué ocurre? Que así la parte más peligrosa, digamos, en hidratos de carbono, que es esta última, está siempre tasada y medida. A mayores cogemos una medida para el pan, generalmente yo les suelo recomendar desde los nudillos hasta la punta del dedo y el grosor de la palma de la mano, mirando que no sea un acromegálico, porque entonces, claro, le va a salir una rebanada muy buena. Bien, y así lo que obtenemos es una cantidad de hidratos de carbono muy plana y el paciente con una dosis plana de insulina que no sabe ajustar va bastante bien. Bien, generalmente la técnica del plato con esto se ajusta a la dieta de 1500 que tenemos en los hospitales. Ahí tenéis un plato de ejemplo, que sería un plato bonito, saludable, en el que el paciente puede elegir lo que le echa. Y luego tenemos los grupos de alimentos o los intercambios. En este caso es un poquito ya más complicado y de lo que se trata es de que el paciente reconozca las cantidades de alimentos que tienen 10 gramos de hidrato y que se monte el plato como quiera. Es decir, le podéis decir, pues en la comida usted se va a comer 50 gramos de carbohidratos. Muy bien, entonces puede coger cualquiera de estas opciones. ¿Que hoy lo quiere comer todo en leche? Pues mire, le va a tocar 1 litro. Es una dieta poco equilibrada, ¿vale? Estamos hablando solo de hidratos. Bien, pero pueden mezclar los alimentos de una forma un poco más fácil y más libre y adaptarse a lo que se cocina en casa. Lo que tienen que recordar es que cada grupo, con su peso y su medida, son 10 gramos de carbohidratos. Luego, evidentemente, tenéis que centraros en que no hagan siempre pues, la misma comida, que no tomen siempre leche con pan, etcétera, etcétera, ¿vale? Estamos hablando de limitar los hidratos de carbono, que es un poquito la parte de la mesa redonda que estamos hablando ahora. Y el último, que a mí me gusta mucho, es el cazo medidor, ¿vale? Hay 2 modelos de cazo medidor que nos proveen
los laboratorios farmacéuticos, ¿vale? El cazo medidor funciona muy fácilmente y sirve ya para coger la comida en cocinado, porque a veces te dicen, es que si tengo que usar la báscula, me cuesta mucho. Entonces, esa comida en cocinado, ¿vale? Yo la puedo coger porque, claro, cocinan para 4, pues metes el cacito y haces tu medición. Este cacito equivale a 20 gramos de carbohidrato y solo vale para los farináceos. La raya de más abajo es la del arroz, la intermedia es la de las legumbres y la de arriba de todo es la de las pastas, las patatas, el cuscús, la quinoa, que está de moda ahora mismo, ¿vale? Cada una de las marcas equivaldría a 20 gramos de carbohidratos. Entonces, si el paciente se quiere echar 3 marcas, pues ya sabéis que está comiendo 60 gramos. Al día siguiente se echa 3 marcas de otro producto, son 60 gramos. Bien, luego, evidentemente, lo de siempre, variar, etcétera, etcétera. Bien. También se le puede enseñar a equiparar el vasito con la cantidad de pan o la cantidad de producto y decirle cuánto pan equivale a un vasito por si quiere cambiar su comida por un bocadillo. Pero realmente esto ya no es estrictamente necesario y sabéis que los bocadillos generalmente no son una dieta saludable ni buena para una persona, pero si se van a ir a hacer un picnic es una opción, para no llevarse la paella hecha de casa. Muchas gracias a todos por escucharme.